Harbo. Hare Krishna. Hare Krishna Santo, ¿cómo va? Ahora Prabhu, que no te escucho. A ¿No ver. me escuchás? ¿Vos me escuchás? Sí. Dame un segundo. Eh, um, si, si querés, Prabhu, si podés, andá contando un poquito de qué vamos a hablar. Así yo veo si puedo configurar A esto. Es ver. un problemita mío que tengo. Bueno, yo te escucho perfecto. No sé si la gente del otro lado me está escuchando. A ver, alguno que esté ya del otro lado. A ver si alguno me está escuchando. Haribol. Bueno, voy a hacer una movida acá, Prabhu. Voy a sacar un micrófono que tengo conectado y voy a poner los Bueno, auriculares que no me están andando, pero bueno, me voy a rebuscar con eso. bueno, si No no, hay puedo ser, quizás problema. soy yo. Si no, salgo y vuelvo a entrar. Ahí no te escucho nada. Si alguien que está del otro lado nos puede decir si nos está escuchando o no, se escucha perfecto. ¿Cuál de los dos? ¿El lindo o el feo? A ver ahora, Prabhu, Yo te escucho 10 puntos. ¿Vos me escuchás a mí? 10 puntos. Muy bien. Entonces ahora sí Está, estamos online. estamos ¿Cómo en andan? sintonía. Hare Krishna. Ah, era un tema de auriculares, entonces. Sí, sí, porque tenemos un micrófono profesional que compramos para Bien. este tipo de cosas, pero casualmente el sistema que tiene, que es este Sí. cosito que va en el celular, va justo de abajo y me bloquea la entrada del auricular. Entonces, debe haber alguna configuración para que yo te escuche por el teléfono, pero evidentemente no la encuentro. La estuve buscando, digo, esto va a andar igual, pero no anduvo. O Así hay, que volví o hay un al viejo gravísimo, sistema. sí, o hay un gravísimo problema de diseño, que la persona que lo diseñó no pensó en Puede la ser salida del también, auricular. puede ser. Nunca se sabe. Bueno, ¿cómo estás, Prabhu? Muy bien, Santo, ¿cómo estás vos? Espero que estés muy bien, espero que también te esté muy bien toda la gente que está del otro lado y de a poquito se van sumando a nuestro podcast del día de hoy. Hoy volviendo con Liga de Devotos y continuando con nuestra tercera serie, estamos en los 9 procesos del Bhakti. Para aquellos que sintonizan por primera vez, sepan que este podcast tiene que ver con lo que comúnmente se denomina el movimiento Hare Krishna, con lo que es el Bhakti Yoga, lo que se conoce como conciencia de Krishna, esta tradición milenaria, ancestral, que tiene que ver con la espiritualidad del yoga. Hemos hecho 2 series anteriores, ahora estamos en nuestra tercera serie, y esta tercera serie tiene que ver con los distintos procesos que hay dentro de la práctica del Bhakti Yoga. Hemos hablado acerca de oír acerca de Dios, de hablar acerca de Dios, de recordar a Dios, de ofrecer oraciones a Dios, de adorar a Dios. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Hare Kirtan? Dasyam o Dasyam, ser un Sí. sirviente, servir a Dios. Qué Vamos, bueno. sí, muy bueno. Muy bueno, porque en realidad todo lo que estábamos hablando era de servir a Dios, pero llegamos a un ítem que en sí mismo es ser un sirviente. Así que hoy el tema va a ser un sirviente, ser una sirvienta. ¿Por qué? ¿De quién? ¿Cómo viene la mano? A nadie le gusta, me parece, ser sirviente. Todos queremos tener sirvientes, pero bueno, hoy vamos a ver la importancia de servir, ¿no? Prabhu, Está muy bien. Sí, como vos. y Sí, perdón, hiciste una introducción que es muy interesante y justo yo había seleccionado un pequeño fragmento de la reina Kunti, eh,
y lo iba a leer después, pero me parece que da justo para empezar el podcast, Muy bien, adelante porque, entonces. porque menciona los 9 procesos. Dice así, en el capítulo quinto de las enseñanzas de la reina Kunti, son conferencias de Prabhupada en base a los textos del Srimad Bhagavatam. Dice así, tenemos que estar purificados. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Bhavam. Como Krishna es puro, no podemos acercarnos a Krishna de un modo impuro, pero siempre pensamos en Krishna, pero si siempre pensamos en Krishna y meditamos en Krishna, entonces nos purificaremos. Punyash Ravanam Kirtana. Esa meditación puede hacerse posible mediante el oír y el cantar, y luego el pensar en Krishna llega automáticamente. Ese es el proceso de conciencia de Krishna. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. La palabra Smaranam significa recordar. Si cantamos y oímos, entonces el recuerdo aparecerá automáticamente. Y luego nos dedicaremos a adorar los pies del loto de Krishna, Sevanam. Posteriormente nos dedicaremos a adorar en el templo, Archanam, y a ofrecer oraciones, Vandanam. Hasta ahí llegamos. Nos Sí. ocuparemos como sirvientes de Krishna, Dasyam, y nos volveremos amigos de Krishna, Sakyam, y lo entregaremos todo a Krishna, Atman y Vedanam. Ese es el proceso de conciencia de Krishna. Bueno, era Muy bueno. eso, cómo Prabhupada describe esta escalera, ¿no? Este dominó, como, ¿no? Que empieza con oír y cantar, ¿no? Muy bueno, Raúl, muy bueno. Eso viene de las enseñanzas de la reina Kunti y un resumen de todo lo que vimos hasta el día de hoy, hasta llegar a esta etapa de Dasyam. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de ser sirvientes de Dios. Y vos dijiste algo al comienzo que me parece que da en la tecla con el tema del día de hoy, que tenemos una idea un poco como negativa de servir en nuestra sociedad occidental, secular. Siempre por ahí esta idea de ser el sirviente es como denigrante o menospreciado, ¿no? Nunca es, digamos, el sirviente, si vamos a una película o si vemos una obra de teatro o leemos una novela, nunca está bien como posicionado, ¿no? Por ahí no tiene ni voz ni voto, siempre está como obligado a hacer lo que no le gusta, está como empujado a ciertas situaciones, tiene poca autonomía, y tenemos como ese imaginario de sirviente. Y nos cuesta mucho, los que vivimos en esta sociedad, entender que una parte muy importante de la vida espiritual es que uno tiene que ponerse a disposición de Dios y de los devotos de Dios. Entonces nos cuesta mucho, ¿no? Por ahí entender dar vuelta a ese paradigma, transformar esa idea que tenemos de servicio como algo denigrante a servicio como básicamente la acción más trascendental de todas las que podemos realizar. Sí, siguiendo con esto que decís, ¿no? El sirviente incluso es mal pago en general, ¿no? En el imaginario, ¿no? Es explotado, es maltratado, Claro. es denigrado, es siempre como vos decís, ¿no? Siempre tiene que estar atrás, como, no sé, como escondido. Es interesante, porque esto lo hemos hablado en otros podcasts, eh, esta totalmente aparente o no tan aparente contradicción o antítesis, mejor dicho, entre el mundo espiritual y material, ¿no? Como lo que en el mundo material parece lo mejor, ¿no? Esto que dice Bhagavad Gita, ¿no? Lo que es la noche para el espiritualista es el día para el materialista. Lo que es el día para la persona con conciencia material es la noche para el que tiene conciencia espiritual. Es decir, estamos en paradigmas opuestos. Y esto vuelve otra vez a reforzar esa idea, ¿no? De alguna manera, ser sirviente en este plano no solo es mal visto, sino que es verdad. O sea, es cierto esto que estamos diciendo. En general, sirviente eh, y también, no sé, yo lo asocio incluso hasta con la esclavitud, ¿no? El sirviente, como una cosa así tremenda, ¿no? Como un lugar en el que nadie quiere estar.
incluso en este plano, en esta experiencia en la que estamos, es realmente así muchas veces, ¿no? La persona que el señor, ¿no? El jefe, muchas veces, ¿sí? Aprovecha esa asimetría bueno, para sacar cierta ventaja, ¿no? Ahora en el mundo espiritual es increíble, ¿no? Porque, o ni siquiera en el mundo espiritual, ¿no? En el mundo material con conciencia espiritual también, ¿no? Con la conciencia espiritual, el servicio, ser el sirviente, no de cualquiera, ¿no? Como dijiste vos, de Dios y de sus devotos, sus devotas, es es la ocupación más elevada, más iluminada, más atractiva, mejor remunerada. Es la mejor ocupación que podemos tener, ¿sí? Entonces me causaba esa sensación de esta cuestión de que el mundo material es un reflejo, eh, a veces se usa la palabra pervertido, ¿no? Es una palabra fuerte, pero bueno, es real, digamos, ¿no? Este mundo es un reflejo desvirtuado, ¿sí? Un poquito con muchos problemas en ese reflejo, ¿no? Se pierde con prácticamente todo en el reflejo ese, ¿no? No es un reflejo muy fidedigno, no es un agua pura en la que se refleja perfectamente el Tal mundo cual. espiritual, sino un agua turbia donde el reflejo, bueno, tiene estos problemas, ¿no? Y como algo que es de primera en el mundo o en la conciencia espiritual es de cuarta en el mundo material, ¿no? Sí, Prabhu, esto es, creo que es el ABC de la vida espiritual. Uno tiene que arrancar entendiendo esto, porque si no, algunas ideas son como muy difíciles de digerir o incluso de incorporar, ¿no? La realidad es que en el Bhagavad Gita, Krishna básicamente le explica a Arjuna que este es el, como decía María Elena Walsh, este es el reino del revés. Estamos al revés. Claro, cuando Krishna da esa analogía, ¿no? De que imagínate un árbol donde las ramas o la copa sean las raíces y que las raíces sean las ramas, ¿no? Es esa imagen de ver un árbol al revés. Es básicamente la idea general de lo que es el mundo material. Es el reverso del mundo espiritual. No es como una copia carbón mala, una mala copia carbón del mundo espiritual. Por eso suceden estas cosas que vos decís, Prabhu, que los paradigmas se invierten. Lo que acá es lo mejor de lo mejor, allá es lo peor de lo peor y viceversa. Entonces tenemos que entender porque el mundo espiritual nos exige un paradigma nuevo. No podemos acceder al mundo espiritual o a la filosofía espiritual con paradigmas o ideas del mundo material porque no van a encajar, no van a encajar para nada. Yo tuve una experiencia con esto del servicio y qué tan mal está catalogado el servicio en el mundo material en el plano académico. Yo tuve la suerte de estudiar trabajo social en la facultad. Y cuando yo estudiaba trabajo social, la facultad no era de trabajo social, era de servicio social. Cuando yo ingresé, se llamaba servicio social, la carrera Sí, se llamaba servicio social. recuerdo. Y me acuerdo que hubo toda una resistencia académica que venía desde años, yo viví el último coletazo, venía desde hace años, estudiosos, escolásticos, académicos del trabajo social, empujando para que se cambie el nombre de la carrera de servicio social a trabajo social. Sí, Y la justificación es que ellos consideraban que servicio denigrante. era denigrante para la profesión. Y de hecho hoy se llama trabajo social. Yo viví la transición en que la carrera pasó de ser servicio social a trabajo social. Y me acuerdo que había asambleas en la facultad, había congresos, conferencias, y los popes, o sea, los grandes pensadores de la carrera, exponían este tema a los alumnos y debatían entre ellos y hacían petitorios al gobierno y al Ministerio de Educación y demás, y finalmente lograron cambiar el nombre de la carrera, pero yo todo ese proceso que estudié en la universidad ya era devoto de Krishna, entonces me choqueaba de que
en una casa de altos No estudios podías con los abrir la boca ahí, intelectuales. Raúl. No podía abrir la boca porque me comía vivo, pero era muy choqueante ver cómo en una casa de altos estudios, ¿no? En el nivel superior de educación en la República Argentina, los intelectuales más eminentes de esa profesión consideraran denigrante el concepto del servicio, ¿no? Y ahí dije, claro, estos son dos mundos distintos, ¿no? El mundo de la espiritualidad tiene principios y valores que claramente no se reflejan en el mundo material. Así que Harikirtan Prabhu es 100% lo que vos decís. Yo lo viví en carne propia, viendo cómo una carrera cambiaba de nombre porque la palabra servicio les resultaba poca cosa. Bueno, es súper, sí, vos sabés que yo lo recuerdo también porque me acuerdo de conocer personas que son trabajadoras sociales y haberles dicho, ah, vos estudiaste servicio social y mala No, onda, como es una diciendo, ofensa. claro, una ofensa mal. Y me resulta, creo que tenemos que hacer hincapié en este punto, es súper interesante porque como espiritualistas no hay que perder la capacidad de entender el contexto en el que uno se está moviendo, ¿no? Esto que decíamos, bueno, en ese contexto no daba por ahí para intervenir o hablar de lo importante que es el servicio porque el contexto no da. Y yo No, veo que como espiritualistas a veces, por ahí en general, cuando uno está empezando, ¿no? Estos dos contextos o estas dos realidades a veces se mezclan y uno termina queriendo imponer un pensamiento de una plataforma espiritual en un contexto donde la cosa no está para eso, ¿no? Entonces, nada, me parece así como un ítem aparte, yo siempre lo digo y me parece, por lo menos a mí me ha servido porque en un primer momento tuve ese problema de tratar de a todo lo que se me venía responder con este conocimiento espiritual. Y si bien lo sigo haciendo internamente, trato de identificar cuando estoy en una situación que requiere un análisis material de resolver una cuestión específica, concreta en este contexto, donde realmente en este caso quizá para la profesión hasta era mejor que se llame trabajo social por una cuestión de claro, reconocimiento, etcétera, sí, sí, el significado que tiene la palabra en este contexto, demás, pero que no tiene nada que ver cuando uno está analizando o debatiendo temas espirituales, ¿no? de acuerdo. A lo que voy es que es interesante tener ese discernimiento para, como devotos y como espiritualistas, no caer como en eh, pisar fuera el contexto o caer hablando de algo que no tiene nada que ver. Es interesante tener ese discernimiento que vos decías, ¿no? Es decir, bueno, yo acá estoy estudiando trabajo, de hecho nuestro guru, Hridayananda Goswami, lo ha comentado varias veces, él estudió en Harvard y bueno, o sea, había situaciones donde se podía expresar lo que espiritualmente uno piensa y sabe, pero hay situaciones donde conviene, ¿no? Estar tranquilo y simplemente escuchar y entender el contexto, incluso apoyar a veces cosas que parecen contradictorias, pero que no lo son, porque son contextos diferentes donde requieren a veces análisis diferentes, ¿no? Mismo, siempre pongo el ejemplo, ¿no? De pagar las cuentas, o son cuestiones que no tienen nada que ver con lo Claro. espiritual, ¿no? Entonces, en un punto sí, todo es Krishna, ¿no? Ya sabemos, pero en otro punto esas cosas hay que resolverlas con una mente bien específica, ¿no? Una mente bien material, ¿no? Tengo aquí, tengo una fecha, tanto dinero, cuento la plata, se la doy al señor del banco, listo. Me parece interesante así como para tirar ese punto, ¿no? Porque esa es la paradoja que a veces genera una sensación extraña en el espiritualista que está empezando de como ruptura, ¿no? Porque esto que vos decís, o sea, te genera una ruptura, ¿no? Vos estás tratando de hacer servicio y de pronto está en un contexto, como vos decís, de académico, de alta
de alto nivel y te dicen, no, no, pero ser sirviente es lo peor. Entonces está Claro, bueno decir, bueno, sí, está bien, son cosas, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Y de hecho es real, porque una de las preguntas que pusimos en la publicidad del podcast es, bueno, ¿a quién servir? ¿Cómo servir? ¿Qué significa el servicio devocional? Lo podemos llamar trabajo devocional de última, si a alguien no le gusta la palabra servicio, podemos hacer una cuestión así. Eh, entonces el servicio devocional es interesante porque a veces uno erra también en a quién servir, cómo servir. Eh, sí, porque a veces uno dice, ah, bueno, servir es, no sé, hacer caridad. Entonces pasa claro, cualquiera pidiendo por la calle o no sé qué, y uno dice, ah, bueno, o hay una recolección de dinero para una causa de ecología o lo que sea, bueno, ah, voy a poner plata ahí, ¿no? No está mal, pero justamente hoy vamos a desarrollar lo que es servicio devocional, que no tiene tanto que claro. ver con eso. Sí, Prabhu, muy bueno este punto porque también es como fundamental para entender cuál es el proceso en que estamos encaminados nosotros como Bhakti Yogis. Nosotros estamos en el yoga del servicio, no es el yoga de la devoción, el yoga del amor. Y entender qué es servir y en qué situación estoy sirviendo y en qué situación no estoy sirviendo, eso digamos que es mucho más que importante. La realidad, Prabhupada explica en muchos de sus comentarios al Bhagavad Gita, al Srimad Bhagavatam, que el servicio es nuestra naturaleza. Nosotros estamos inclinados naturalmente al servicio, pero a veces por falta de discernimiento, o por falta de inteligencia, por falta de conocimiento, nos ponemos al servicio de cosas que no nos acercan a Dios, ¿no? A veces estamos al servicio de la mente, o estamos al servicio de las emociones, o de los sentimientos, o de los pareceres, o de las opiniones subjetivas, y no necesariamente servir en ese plano es servicio devocional. No necesariamente ese servicio está elevando mi conciencia, ¿no? Que yo esté 100% a disposición de los caprichos de mi mente, eso no significa que eso me haga más espiritualista o que me encuentre más cercano a Dios. Estoy sirviendo, porque esa es mi naturaleza, pero estoy sirviendo, digamos, a la persona equivocada, ¿no? Estoy sirviendo a la entidad equivocada, en este caso, los caprichos de la mente. Y también pasa como decís vos, Prabhu, ¿no? Por ahí puedo estar colaborando con ciertas causas o puedo estar enrolado en determinado movimiento y parecería que estoy sirviendo, ¿no? Que estoy como a disposición de la sociedad o de la cultura o del arte o de las personas, de la humanidad en general, pero en realidad no lo estoy haciendo. No es, o estoy haciendo eso, pero eso no me está permitiendo un desarrollo espiritual. Yo me acuerdo una vez su santidad Gunaraji Das Goswami nos dio una charla o charló conmigo en un momento y me contó que es un gurú de nuestra institución que ya ha partido de este plano, ha dejado su cuerpo hace ya varios años, pero me acuerdo en su momento venía muy seguido a Mar del Plata, le gustaba venir a nuestra ciudad y siempre nos inspiraba y nos entusiasmaba para difundir conciencia de Krishna. Y recuerdo una vez, habló un poco sobre su juventud y, y él de joven, obviamente, en la década del 60, que era un hippie, ¿no? Que era el común denominador de los jóvenes adolescentes norteamericanos en la década, fines de la década del 60, y que él participaba activamente de las marchas por el fin de la guerra en Vietnam, ¿no? Que era una gran resistencia de la juventud en ese momento. Todos estaban, básicamente todos, los jóvenes, incluso muchos adultos, estaban en contra de la guerra de Vietnam, lo consideraban una guerra ilegítima, como que Norteamérica no tenía por qué estar metido en ese conflicto. Entonces había marchas, había protestas, y Gunaraji Das Goswami, cuando era joven, bueno, él participaba activamente de esas protestas, y me acuerdo que él decía, ¿no? Él iban con carteles de basta de violencia, basta de matanza, basta de muerte, y que después él nos contaba que terminaba la marcha y todos iban a comer a una hamburguesería, ¿no? Entonces él dice que en ese momento él no veía las contradicciones,
pero que con el tiempo, ahora en su madurez espiritual, claro, él estaba durante 1 hora y media marchando por el fin de la violencia, por el fin de la muerte, pero después estaba media hora en un lugar donde él estaba fomentando la violencia y fomentando la muerte, porque para comer una hamburguesa hay que matar un animal y ese animal no se entrega voluntariamente a la muerte, ¿no? Se resiste a ser matado. Entonces hay una industria de la violencia detrás del consumo de la carne. Entonces eso él decía que era una contradicción, que eso después con el tiempo, cuando conoció a los devotos y empezó a profundizar en estos nuevos paradigmas de los cuales hablábamos al comienzo, él se dio cuenta que eso no era, estaba intentando servir a la humanidad, pero por otro lado estaba al mismo tiempo dañando el planeta. Al mismo tiempo, ¿no? En el mismo día estaba haciendo una actividad que supuestamente era buena y después automáticamente hacía una actividad que era mala. Y también eso me hizo recordar, que yo se lo comenté en su momento, a Srila Prabhupada cuando él era joven, que Srila Prabhupada cuando era universitario, él también estaba metido en la militancia del movimiento independentista de Mahatma Gandhi. Entonces, como también como joven universitario, él estaba con el tema de su época, él era una persona de la India, y el tema de su época, después de la Segunda Guerra Mundial, era la independencia de la India. Y él estaba enrolado como en ese movimiento, hasta que conoció a su maestro espiritual, y su maestro espiritual le dio un nuevo paradigma respecto al servicio. No, Prabhupada estaba convencido, totalmente convencido de que estaba sirviendo a la humanidad, estaba sirviendo a sus compatriotas y a la nación, y de repente su maestro espiritual un día le dice que el servicio mayor para la humanidad es compartir la espiritualidad de conciencia de Krishna. Entonces, es eso que decís vos, Prabhu Hari Kirtan. Tenemos que tener mucho cuidado dónde estamos sirviendo, porque es nuestra naturaleza servir, pero no en todos los servicios estamos elevando la conciencia. A veces algunos servicios son solo para la satisfacción del cuerpo o para la satisfacción de la mente, pero no son necesariamente vehículos o conductos para conectar con lo divino, con lo trascendente. Bueno, esto totalmente, qué interesante todo lo que contás, Arjuna, porque grafica con claridad esto que estamos trayendo, ¿no? Y vuelvo otra vez a ese punto, ¿no? Es interesante porque uno puede estar haciendo servicio con una conciencia material. Esto también se ¿Sí? charla mucho en la Bhagavad Gita, en el capítulo 18, ¿no? Y en general se charla mucho porque ese servicio puede estar atravesado por diferentes modalidades, ¿no? Uno puede servir en la ignorancia, puede ser, por Claro. ejemplo, ¿no? Participando de una guerra, ¿no? Pensando que uno está sirviendo a su país y de pronto está matando personas, ¿no? Eh, Ujú. Uno puede servir en la pasión por esta intención, ¿no? De, bueno, hago tal servicio para obtener tal recompensa, ¿no? Muchos famosos y deportistas y eso hacen comedores y cosas para Claro. pagar menos impuestos y poder, ¿no? O incluso hasta lavar dinero, todas esas cuestiones, ¿no? Todos sabemos de estos temas. Incluso que ya está bueno el servicio en la bondad, ¿sí? Ya es, eso es interesante dejarlo claro. Yo siempre cuento, creo que lo he contado alguna vez acá en el podcast, que una vuelta estábamos haciendo un programa de prédica y vino una señora y de pronto, no sé, uno por ahí no tenía tanto tacto y le queríamos explicar con otro devoto con el que hacíamos el programa que el altruismo no era servicio, Claro. que el altruismo era como perder el tiempo, ¿no? Entonces le decíamos un poco eso, ¿no? ¿Para qué hacer hospitales si ese no es el problema de las personas? ¿O para qué? Y bueno, con el tiempo uno aprende, ¿no? Esa era mi ignorancia, ¿no? No entender bien las cosas, ¿no? Ese servicio en la bondad que muchas personas tienen, esto de cuidar a los animales o cuidar a las personas en el sentido físico, o cuidar la ecología, que hacer hospitales, hacer comedores, hacer trabajo social, hacer trabajo político incluso, pueden
pueden estar esos servicios en la bondad, es decir, realmente con buenas intenciones de ayudar al otro a que sufra menos, a que esté mejor, a que tenga una calidad de vida mejor, y eso ya es súper importante. Pero otra vez lo que yo decía antes, si uno vuelve a hacer ese análisis material desde la conciencia material, la conciencia espiritual, ese servicio, incluso aunque es bueno, no deja de ser material. Esto también se habla en la Bhagavad Gita, ¿no? Cuando Krishna le explica a Arjuna que los Vedas tratan de eso, ¿no? De hacer bien las cosas en el mundo material para gradualmente en el futuro poder elevarnos espiritualmente, ¿sí? Ahora, el paradigma del Bhakti dice, bueno, sí, eso está bien, hay que servir en la bondad, pero si vos haces servicio espiritual, servís a Dios, directamente vas a empezar, o ese servicio va a decantar en un servicio para la comunidad. Esto que decías vos, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos arrancás por el servicio material, aunque esté en la bondad, siempre va a estar, como dice Krishna, ¿no? Cubierto por algún tipo de defecto. Esto que decía Gunagrahi Maharaj, ¿no? Este gran santo Vaishnava, ¿no? Es decir, él hacía un servicio en la bondad porque estaba tratando de que la guerra pare, de que no se mate gente, de que no se cometa una injusticia, pero simultáneamente estaba generando, apoyando, digamos, el consumo de carne animal que genera el mismo sufrimiento, digamos, ¿no? Claro. Entonces, el servicio devocional, la ventaja que tiene, entre las tantas ventajas que tiene, es que cuando uno se enfoca en servir a Dios y en servir a sus devotos, naturalmente uno empieza esa escalada hacia la bondad, ¿sí? A través del sadhana, esto que estamos diciendo, a través de estos nuevos procesos, idealmente, por lo menos, idealmente, el devoto, idealmente debería situarse, Claro. deberíamos poco a poco situarnos en la bondad. Sabemos igual que no es el caso de todos, ¿no? O sea, digo, hay muchos devotos que no estamos situados todavía en la bondad, pero naturalmente el proceso nos va a llevar a la bondad y vamos a lograr entender cuál es el servicio correcto, ¿sí? Es muy interesante porque estoy leyendo el Shaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur, es un libro muy, muy hermoso, es una novela donde bueno, se habla de espiritualidad y en un momento, ¿sí? El discípulo, que era un sannyas mayavadi, ¿no? Era un impersonalista, bueno, se vuelve devoto y le pregunta a su guru, bueno, ahora ya me di cuenta que el camino es por la devoción, es por el bhakti, quiero vestirme como un devoto, le dice, ¿no? Y el acharya, el maestro, le dice, no, no, no tiene nada que ver eso. O sea, vos concentrate en tu servicio, concentrate en tu práctica espiritual, le dijo, y naturalmente, por tu práctica, tu conciencia se va a purificar, vas a realizar tu Dharma como alma y vas a saber cuáles son las acciones correctas en el momento correcto, en la situación correcta. O sea, vas a saber cómo vestirte, cómo hablar, dónde servir, a quién donar dinero. Eso te lo va a dar la conciencia que desarrolles a través de tu práctica espiritual, ¿sí? Y no meterte en internet y según lo que te Claro. parezca, como vos decías, Arjuna Saka, según las emociones, ¿no? Porque uno seguía, a veces la persona espiritual parece que es la persona emocional, ¿no? Entonces ves que están maltratando a un perrito y uno ya se pone a llorar y empieza a donar plata para los perritos, y eso está muy bien, porque sabemos que los animales tienen un alma dentro, ¿no? Son un alma. Pero no necesariamente esa emoción nos va a llevar siempre a buen puerto, digamos, ¿no? Entonces es importante ahí el conocimiento y la práctica espiritual para entender cómo direccionar ese servicio y esas buenas intenciones que todos tenemos, como vos decís, como almas naturalmente tenemos el deseo de servir, y esto te lo he escuchado decir también a vos muchas veces, ¿no? Y Prabhupada lo dice muchas veces, ¿no? Si no estás sirviendo a Dios, a alguien igual
estás sirviendo. O sea, estás sirviendo a la nación, estás sirviendo a tu esposa, estás sirviendo al gato. Si no tenés familia, servís a un gato, servís a un perro. ¿Eso está mal? No, no está mal. Pero no te va a llevar a un buen puerto, ¿sí? Porque es ese tipo de servicio, al ser material, están digamos, la plataforma material, va a terminar los beneficios o las contraindicaciones del servicio termina cuando el cuerpo termina, digamos, ¿no? O sea, y en todo caso el karma nos permitirá disfrutar o sufrir las consecuencias de ese servicio, ¿sí? Pero siempre va a estar en ese plano del samsara. El servicio devocional no va a estar en ese plano del samsara, ¿sí? Entonces ahí ya nos metemos de lleno en ese punto que me parece que es clave, que el servicio devocional va por otro lado, va por otra plataforma, si bien en la práctica se ve en las acciones cotidianas, digamos, ¿no? Sí, Prabhu, creo que acabas de dar en la tecla con quizás el tema más difícil de entender en conciencia de Krishna, o por lo menos el que me ha resultado más difícil a mí explicarle a las personas, y es que el Bhagavad Gita denota una clara diferencia entre el bien y lo espiritual. Nosotros venimos de tradiciones Muy donde bueno. lo bueno y lo espiritual son la misma cosa, están unidas. Que con tal de hacer un bien, automáticamente me gané la El entrada al reino cielo, de te Dios. ganaste el Me gané cielo, el Prabhu. cielo. Claro, por hacer el bien, accedo al paraíso. Y el Bhagavad Gita nos da una capa más de información, ¿no? De que está lo malo, que ahí estamos todos estamos de acuerdo en lo que es lo malo, todos más o menos, si tenemos una psicología y una emocionalidad básicamente sana, sabemos qué es lo malo, ¿no? Sabemos cuando alguien está lastimando a alguien, cuando alguien está robando, cuando alguien está mintiendo, cuando alguien está matando, todos más o menos podemos percibir la maldad, entendemos dónde está la línea divisoria entre el bien y el mal. Pero no es tan fácil, por lo menos en Occidente, ver la línea divisoria entre el bien y lo espiritual, porque nuestras tradiciones occidentales amalgaman el bien con lo espiritual, lo hacen una sola cosa, y con tal de hacer buenas acciones, eso ya me da un acceso directo al reino de Dios. El Bhagavad Gita, Krishna en el Bhagavad Gita le da otra capa de información a Arjuna, y es que está el mal, que todos ya entendimos lo que es, está el bien y después está la espiritualidad, como una categoría aparte, separada del bien. Yo puedo estar haciendo mucho bien, pero puedo estar igualmente alejado de lo espiritual. Y eso es un poco lo que decías vos, Hari Kirtan, ¿no? Porque si mi servicio es de conciencia material, si yo estoy sirviendo al país, si yo estoy sirviendo a la nación, al Estado, a la mascota, a la empresa, etcétera, etcétera, estoy haciendo servicio, pero es dentro de un contexto material. Y ese contexto es independiente y está alejado de la esfera o del orden espiritual. Entonces puedo estar 24 horas haciendo servicio, pero ninguno de esos servicios permite yoga, permite una conexión con lo trascendente o lo divino. Esto yo he encontrado en los últimos tantos años que tengo en conciencia de Krishna, que es uno de los temas más difíciles de entender para las personas en general. Les cuesta horrores comprender la diferencia entre el bien y la espiritualidad, que Krishna lo designa entre karma y bhakti. Hay un quiebre entre esas dos cosas. Uno puede conectar, porque está la opción de karma yoga, está la opción de unas acciones que generan este vínculo o este relacionamiento. Pero la acción sola, karma, la buena acción por sí misma, puede estar desvinculada de la espiritualidad. Entonces yo puedo estar haciendo donaciones y puedo estar participando de marchas y puedo estar en grupos y en ONGs y en organizaciones y elevando petitorios y juntando firmas y puedo estar haciendo un montón de buenas acciones. Y eso no me estaría garantizando bajo ningún punto de vista y de acuerdo al parámetro del Bhagavad Gita que yo esté elevando mi conciencia, que yo esté realmente encarando un proceso de reconexión con lo espiritual.
Esto, Prabhu Hari Kirtan, es algo que sí o sí, si no lo entendimos, este punto, esta etapa del proceso del Bhakti, acá vamos a flaquear. Porque todo lo otro, más o menos, con más o menos conocimiento, con más o menos discernimiento, podemos llegar a más o menos encarar. Pero acá no podemos desviar, porque puedo estar convencido de estar haciendo servicio, pero en realidad lo que único que estoy haciendo son buenas acciones, que es algo distinto al servicio en el contexto de conciencia de Krishna. Sí, es así, y lo que decís es muy claro, muy claro. Primero que es muy difícil de entender, es verdad, es así. Así que si a alguien esto le está costando, no importa, es normal, es así, Es a todos nos normal, es cuesta normal. porque estamos organizados de una manera con un paradigma, una forma de pensar y de analizar las cosas plenamente material. Entonces, cuando entramos en y que es un paradigma incluso muy, muy interesante lo que decís, Arjuna, porque es un paradigma que incluso ciertas religiones y ¿Sí? ciertos movimientos espirituales no lo tienen muy claro, esta diferencia entre, bueno, esto que vos decís, ¿no? Incluso las propuestas religiosas o espirituales más difundidas asocian lo bueno con lo espiritual, ¿no? Entonces, ahí yo creo que radica mucho esta confusión. Y siempre decimos, incluso Prabhupada también lo dice, uno puede estar en la bondad, ¿sí? Es decir, haciendo todas buenas acciones, todas acciones puras prácticamente, y ser ateo, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa Claro. que es muy, 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 muy paradójica, ¿no? Porque uno dice, bueno, qué espiritual es esa persona, uno piensa, ¿no? Mirá, se viste de blanco, habla tranquila, hace yoga, eh, es vegano, ¿sí? Entonces uno dice, y es re espiritual, ¿sí? Sí, bueno, es relativo. Puede que sí, puede que no. Incluso filósofos, Claro. pensadores, ¿sí? Incluso hasta, podemos decir, gurús religiosos, ¿no? O maestros religiosos que detrás de todas esas buenas intenciones, lo único que están haciendo es difundir un estilo de vida en la bondad. Y acá sí está Sí. bueno hacer ese punto de valoración necesaria de ese estilo de vida, digamos, es lo que proponen los Vedas, elevarse a la bondad. Entonces, ¿es bueno? Es bueno, es Es súper muy bueno, bueno. porque Claro. si todos en este planeta estuviéramos en ese lugar de la bondad, de querer servir al otro, de querer ayudar a los animalitos, de querer cuidar la ecología, de distribuir las ganancias entre las personas, que todo el mundo tenga donde vivir, salud, ¿no? Etcétera, estaríamos en un planeta de los Perfecto. semidioses, diría yo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Ahora, entonces, eso es bueno, es bueno. Incluso el esquema, eh, la creación y las leyes de este universo premian esas acciones, porque tus acciones buenas, como explicaba vos, el karma, va a traer reacciones buenas para vos. Si vos hoy sos bueno y haces bien las cosas y haces acciones buenas y distribuís, ayudás a los demás, etcétera, eso en el futuro a través de la ley del karma, te va a reciprocar, digamos, ¿no? Entonces vas Tal a cual. recibir buena posición, buena economía, belleza, etcétera. Esto se explica en las escrituras. Entonces, está bueno, hago hincapié en esto para no caer en ese error que caía cuando era más joven, que era desvalorizar ese servicio, ¿no? Entonces, ese servicio tiene un valor, claro que tiene un valor, es necesario. Ahora, lo que vos dijiste es clave, no es espiritual, no necesariamente es espiritual. Tal cual. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Bhakti? La propuesta del Bhakti se basa en que hagas lo que hagas, todo ese servicio que vos haces en el mundo, lo impregnes de una conciencia espiritual. Entonces, vos seguís haciendo lo mismo, en general en la bondad, idealmente, otra vez lo mismo, es decir, uno sería altruista, trataría de ayudar al vecino, todo lo mismo, pero ya poniendo a Dios en el centro, entendiendo que todas esas acciones tienen que ayudarte a vos
o a esa persona o ser que estás ayudando a elaborar esa conciencia espiritual también, ¿no? Prabhupada habla mucho, por ejemplo, de los políticos, ¿no? ¿Cuál es el dharma de un político? El dharma de un político es servir al pueblo, que el pueblo tenga comida, tenga educación, tenga todo lo que necesitamos, material, trabajo, todo materialmente, pero ¿para qué? Para cultivar la espiritualidad. ¿Sí? Si les falta ese punto, incluso el mejor Claro, Estado, el mejor gobierno, el mejor dirigente político, está fallando porque la persona simplemente, ¿qué le das? Le das posibilidades de comer, dormir, aparearse y trabajar o defenderse. ¿Sí? Eso es lo mismo que hace cualquier animal. No necesitamos un claro. Estado de derecho para comer, dormir, aparearnos y defendernos. Sí, por ahí para defendernos que no te maten pero bueno, también es relativo. Sí, no nos vamos a meter en esas cuestiones, sí, pero ahora, incluso el mejor político en ese punto necesita dar un salto, ¿sí? Y nosotros necesitamos dar ese salto, ¿sí? Entonces, podemos hacer todo ese trabajo social, cultural, todo es valioso, pero necesitamos dar ese salto que es, ok, ahora que todos los niños tienen alimento en el estómago, ahora que todos los niños pueden ir a la escuela, ahora que todos los niños tienen donde vivir, suponiendo, ¿no? En un mundo ideal. Bueno, Sí. ahora hablemos un ¿Qué poquito de hacemos? Dios, digamos, ¿no? O sea, claro, porque si no, bueno, disfrutemos y listo, ¿no? Entonces, el punto es, bueno, ahora no podemos esperar a que todo esté dado para hablar de Dios, porque también aprendemos a través del Bhakti que si vos ponés primero que nada a Dios, todo eso otro se va a ir desenvolviendo y se va a ir dando naturalmente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si vos tenés conciencia espiritual, no tenés que hacer marchas en contra de la guerra. ¿Por qué? Porque vos ya sabés que en el cuerpo del otro hay un alma y no vas a ir a matar a una persona. Si vos tenés conciencia espiritual, no necesitas ser, o sea, tener un movimiento vegano para convencer a la gente, porque las personas con conciencia espiritual ya sabemos que no hay que comer animales. Si vos tenés conciencia espiritual y ves a un niño que está pasando hambre, lo vas a ayudar naturalmente. Entonces, la conciencia espiritual, como dice la famosa analogía del árbol y las raíces, cuando uno riega las raíces de un árbol, naturalmente está alimentando a todo el árbol, el tronco, las ramas, las ramitas, las hojas, las frutas, ¿sí? Y el servicio en la bondad se asocia como si uno le echara agua a una hojita del árbol, ¿no? Entonces, bueno, uno está Claro. haciendo bien, sí, está alimentando esa hojita, sí, pero tenés que regar la raíz, que esa es la práctica espiritual, el servicio a Dios, ¿sí? Entonces me parece que está bueno, ¿no? Ver ese cambio y cómo ese cambio nos permite mejorar el mundo, ¿sí? En el que estamos, pero ya con otro paradigma. No por el mundo en sí, sino cambiando nuestra conciencia y haciendo servicio a Dios, ¿no? Tal cual. Y ahí está, ese es el servicio. Ese es el servicio en el contexto de estos 9 procesos del Bhakti, es servicio a Dios. ¿Sí? Krishna dice en el Bhagavad Gita, no todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que regales, hazlo como una ofrenda a mí. Entonces esa es la razón de lo que estamos entendiendo el día de hoy. ¿Qué es servicio? Bueno, es todo lo que se hace para la glorificación, para el honor, para y por Dios. No para por la nación, no para por la familia, no para por la mascota, no para por el gobierno, no para por el dinero, es para y por Dios. Y eso es servicio, ese es el auténtico servicio, o por lo menos el servicio tal como se entiende en este contexto de los 9 procesos del Bhakti. Estamos hablando de este nivel de servicio, de este servicio característico, exclusivo, particular, ¿sí? Como decías, Hari Kirtan, Servicio uno puede prestar mucho. devocional. Claro, servicio devocional. Uno puede prestar muchos tipos de servicio, pero no necesariamente son todos devocionales. Para que ese servicio sea devocional y pueda encajar dentro de esta estructura de los 9 procesos del Bhakti, tiene que tener como eje, como tronco central a Dios, al Señor Supremo, a la Suprema Persona. Cada uno lo entiende como puede, como quiere,
Krishna, Alá, Jehová, Elohim, Adonai, ¿no? Dios es infinito, tiene infinitos nombres, no importa, uno puede servir en cualquier tradición. Uno puede servir como judío, como musulmán, como Hare Krishna, como cristiano, no importa, ni siquiera esas designaciones, nada de eso importa. Lo que importa es que sea por y para Dios, para el amor, la glorificación, el honor, para el servicio del Ser Supremo. Y eso es servicio devocional, de eso estamos hablando ahora en este episodio, en esta parte del proceso de los 9 procesos del Bhakti. Y, y es increíble porque estos 9 procesos, o sea, ¿no? La pregunta que sigue dice, bueno, ¿cómo sirvo a Dios, no? Y justo estamos hablando de los 9 procesos, primero que Dios explica en sus escrituras, especialmente en la Bhagavad Gita, ¿no? Y en otras también, de otras tradiciones, incluso lo que Él desea, cuál es el Claro, servicio que Él quiere, cómo complazco a Dios, ¿no? Bueno, en el Bhakti tenemos vasta literatura detallada sobre lo que Dios quiere o no quiere. Eso es también para hacer otro episodio con eso, ¿no? Pero como resumen, si tomamos estos 9 procesos, realizando alguno de esos 9 procesos, estamos haciendo servicio devocional, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo servir a Dios? Cantando sus santos nombres. ¿Cómo puedo servir a claro. Dios? Escuchando la glorificación, escuchando, leyendo, estudiando, leyendo las yastras, las escrituras. ¿Cómo puedo servir a Dios? Meditando en Dios. ¿Cómo puedo servir a Dios? Haciendo reverencias, adorando, ¿sí? Sirviendo en el sentido más práctico, por ejemplo, cocinarle a Dios, ¿sí? Prepararle cosas que le guste, hacerle regalos, ¿no? Ya es para desarrollar, ¿no? Sobre todo para las personas que recién están escuchando esta filosofía, pero hay acciones muy prácticas, ¿sí? Puedo llevarle una flor, las más simples, Claro. Bhagavad Gita, ¿sí? Quien me ofrenda con amor y devoción una flor, una fruta, una hoja o agua, yo la aceptaré. Así que tenemos un proceso simple. Vos todos los días le podés dar a Dios una fruta, todos los días le podés dar a Dios una hoja, ¿sí? Todos los días le podés dar a Dios un vasito de agua, ¿sí? Y eso ya es servicio, eso va a ir transformando tu conciencia y tu vínculo, tu relación con Dios, ¿sí? Entonces, es interesante, y estos 9 procesos, para quien no lo escuchó, están en los podcasts anteriores, nos dan herramientas de cómo servir a Dios, cómo practicar ese servicio, cómo desarrollar ese servicio, ¿no? Como lo mismo que en el mundo material. Bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo sirvo a tal causa? Bueno, yendo a tal lugar, haciendo tal actividades, donando dinero para tales actividades, etcétera. Bueno, el servicio devocional también es muy claro, muy científico, no es algo abstracto, ¿sí? Se puede hacer un No. servicio bien directo, bien simple, ¿sí? Entonces eso también me parece interesante. Prabhu, estamos sobre la hora, me parece, ¿no? Ay, No, Dios no nos mío. entusiasmamos, pero me parece que estamos con 5 minutos para cerrar. Bueno, Así entonces que, vamos bueno, a sí. cerrar. Quiero recordar algo que dijo Hare Kirtan recién. Si son nuevos al podcast, en esta cuenta de Liga de Devotos, en esta cuenta de Instagram, Liga de Devotos, pueden ver todos los episodios anteriores. Esta es nuestra tercera serie y es nuestro episodio número 22. O sea que ya hemos tenido 22 encuentros con el día de hoy y hemos repasado muchos temas. Así que si alguna cosita no se entendió o quieren profundizar un poco más en esta serie en particular, que es nuestra tercera serie, sigan acá en esta cuenta de Instagram, @Liga de Devotos, y van a ver que están todos los videos a su disposición, pueden meterse y ver lo que ustedes quieran. Así que, bueno, Hare Kirtan, si querés, vamos cerrando. Bueno, no hay preguntas. Estaría Muy bien. bueno si alguien después o en otro episodio quieren preguntar, siempre es bueno recibir sus preguntas. Sí, hay comentarios, hay agradecimientos. Han participado muchas personas, así que bueno, agradecemos a todas esas personas que nos escuchan en vivo y después en diferido. Porque esto es servicio también, esto es servicio, escuchar y hablar de Dios es servicio devocional, ¿sí? Sí, señor. Es parte de ese proceso del que estamos charlando siempre acá con Arjuna Saka.
Bueno, Oh, Prabhu, Hare Kirtan, como siempre, un gusto. Gracias por permitir este servicio de estar en contacto con el Señor Supremo y muchas gracias a todas las personas que están del otro lado, que nos siguieron en vivo el día de hoy. Y bueno, para aquellos que después lo vean un poco más tarde, muchas gracias también por sumarse a Liga de Devotos. Gracias, gracias a todos. Hare Krishna, Cuídense, Hare Krishna, Haribol. Haribol.